vamos a analizar las posibles interacciones que puede presentar un fármaco. Los fármacos que constituyen a los medicamentos pueden interaccionar con otros fármacos de otros medicamentos y con los alimentos. Es muy importante saber cómo consultar las posibles interacciones debido a que en un ensayo clínico normalmente los pacientes que se incluyen en la fase 2 solamente tienen la enfermedad que se está tratando de curar. Por ejemplo, en un ensayo clínico para diabetes, normalmente los pacientes solamente tienen diabetes, pero cuando ese medicamento ya sale a comercializarse, es muy común que un paciente que lo consuma tenga diabetes e hipertensión, diabetes y depresión, que haya varias enfermedades concomitantes en el mismo paciente y se genere lo que se llama polifarmacia. Entonces es bien importante checar si el medicamento no tiene riesgo de sufrir interacciones con otros medicamentos o incluso con la alimentación del paciente. Pero bueno, es imposible aprenderse todas las interacciones que existen. Hoy en día, lo más usual es saber cómo consultarlas. Pero bueno, vamos a continuar con ahora el análisis de los buscadores de interacciones entre fármacos. Entonces, en Google ponemos nosotros en inglés el enunciado Drug Interaction Checker y vean que nos salen varios buscadores en línea que nos orientan sobre cómo buscar este tipo de interacciones. Entonces vamos a darle clic al primero, que es de la página de drugs.com. Se puede utilizar el que sea el de Medscape, el de WebMD, el de DrugBank, pero yo recomiendo este. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos al Drug Interaction Checker. Pueden ustedes, de acuerdo a su navegador, traducirlo al español. Les recomiendo dejarlo en inglés. Y en este buscador, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente hay que meter el nombre del fármaco. Vamos a suponer que el paciente es diabético y le voy a poner aquí metformina. El paciente va a estar tomando metformina. Vean cómo el buscador te sugiere metformina, o el medicamento puede contener uno o más fármacos, metformina y sitagliptina, metformina y pioglitazona. Vamos a suponer que solamente contiene el fármaco metformina. Entonces aquí se pueden añadir varios fármacos a la vez y le voy a dar a checar interacciones de la metformina. Aquí en este caso me da el siguiente resultado. Primero, yo puse el fármaco metformina por sí solo y aquí en este caso vean que me dice hay 365 medicaciones que pudieran interactuar con la metformina. La metformina interactúa con el alcohol y la metformina interactúa con 5 patologías. Entonces le voy a dar yo acá en la lista de las interacciones más relevantes y vean que me las marca con un color muy fuerte, las que son severas, las moderadas, las menores y las desconocidas. Y yo puedo checar cuáles son las interacciones que pues obviamente están para tener cuidado cuando un paciente consuma metformina. ¿Qué significa que un fármaco interactúe con enfermedades? Por ejemplo, aquí nos dice que la metformina interacciona con 5 patologías. Eso quiere decir que los pacientes que tengan estas patologías deben de tener cuidado al momento de consumir la metformina, porque puede ser diabético y con enfermedad hepática, diabético y con disfunción renal o con deficiencia de vitamina B12. Le voy a traducir aquí al español y, por ejemplo, las interacciones de la metformina con las enfermedades, 5 interacciones de enfermedades. Por ejemplo, le voy a poner disfunción renal para que vean que nos presenta. En este caso dice que es una interacción importante. Dice, el uso de metformina
está contraindicado, déjenme le doy un poquito de zoom. El uso de metformina está contraindicado en pacientes con disfunción renal grave. ¿Por qué? Pues porque la metformina se excreta sustancialmente por el riñón, o sea, su medio de excreción es normalmente por riñón y no por las heces fecales. Entonces los riñones son lo que normalmente excreta la metformina. Entonces, ¿qué pasa si un paciente con disfunción renal toma metformina? Hay riesgo de acumulación de metformina y que al paciente le dé acidosis láctica, la cual es potencialmente mortal. Entonces, por ejemplo, se puede ver qué patologías son las que interaccionan con la enfermedad y qué pacientes tienen que tener cuidado al momento de consumir ese fármaco, porque ese es el punto principal, que el paciente, además de la enfermedad, que en este caso para la metformina es diabetes, puede tener otra patología. Y aquí en este caso, pues puede salir el paciente con algún daño por la medicación. Entonces, las interacciones con enfermedades es algo que te da el buscador de drugs.com y hay que ver qué tipo de patologías pudieran tener riesgo al momento de consumir ese medicamento. Vamos a darle, por ejemplo, aquí en la enfermedad hepática para ver qué nos dice. Dice, vamos a traducirlo al español. Aquí está. La metformina disminuye la captación hepática del lactato, aumentando los niveles de lactato en sangre, lo que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Entonces es especialmente importante saber esto, que las personas que ya tengan enfermedad hepática y disfunción renal, entre otras, deberán de tener cuidado al momento de consumir metformina. ¿Qué se debe de hacer en el campo de la atención farmacéutica? Pues buscar otra opción terapéutica de un medicamento diferente. Vamos ahora con las interacciones de alcohol y alimentos. Vean que ahí me dice, por ejemplo, le voy a dar clic, que la metformina tiene una interacción fuerte con las bebidas alcohólicas y, por ejemplo, lo voy aquí a traducir, déjenme le cambio a español. La metformina debe tomarse con las comidas y debe evitarse el consumo excesivo de alcohol, ya sean borracheras breves o consumo frecuente durante el tratamiento. Tomar metformina con alcohol puede aumentar el riesgo de una afección poco frecuente pero grave y potencialmente mortal, conocida como acidosis láctica. Entonces, no hay que tomar metformina en conjunto con bebidas alcohólicas. Aquí en esta página de drugs.com, yo recomiendo el buscador. ¿Por qué? Porque puedes buscar a un fármaco por sí solo. En los otros buscadores necesitas forzosamente tener a los dos fármacos que tú quieres checar. Por ejemplo, vamos a ir aquí al de DrugBank. Entonces, en el de DrugBank, por ejemplo, me dice, añade algún fármaco y le voy a poner metformina. Aquí está la metformina y le doy checar interacciones, pero vean que no, me dice añade al menos de 2 hasta 5 fármacos. Y aquí en este caso solamente puedes ver cómo interacciona la metformina con otro fármaco. Por ejemplo, le voy a poner sertralina, le vamos a suponer que el paciente tiene depresión y tiene diabetes y voy a poner checar interacciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dice interacciones encontradas. La sertralina y la metformina tienen una interacción y dice hay riesgo de hipoglucemia cuando se toma sertralina. Le voy a dar a ver si nos lo traduce al español. Dice el riesgo, la gravedad de la hipoglucemia pueden aumentar cuando se combina sertralina con metformina. Por ejemplo, voy a suponer que el paciente pues no está deprimido, que el paciente tiene hipertensión y le voy a poner que está tomando metoprolol. Entonces voy a verificar las interacciones del metoprolol y la metformina y ahí me da una interacción. Dice, la eficacia terapéutica de la metformina puede aumentar cuando se utiliza en combinación con metoprolol. Por ejemplo, aquí le pongo interacciones alimentarias y vean que aquí sí me permite añadir nada más un medicamento.
Entonces voy a añadir la metformina y voy a verificar sus interacciones y me dice exactamente lo mismo que me decía el de drugs.com. Vean, lo voy a traducir al español para que sea un poquito más fácil. Y aquí me dice verificar interacciones de la metformina, 2 interacciones encontradas alimentarias de la metformina, evite el alcohol y tomar con alimentos. Los alimentos reducen la potencial irritación que te puede causar la metformina. Por ejemplo, voy a borrar la metformina y voy a poner otro medicamento, voy a poner la sertralina, que pudiera tomar algún paciente que está deprimido. Entonces, vean que incluso, lo voy a traducir al español, evite la hierba de San Juan y tomar con o sin alimentos. Te dicen incluso lo que debes de evitar de remedios herbolarios. Entonces, hay una gran cantidad de buscadores disponibles para solamente colocar los fármacos y ver las posibles interacciones. Por ejemplo, vamos a abrir el de Medscape y en el de Medscape te dicen pon un fármaco o algún suplemento herbolario. Entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, metformina para ver qué nos dice y vean que tienes que añadir otro fármaco. Vean lo que le voy a poner aquí, le voy a poner marihuana. Vamos a ver si la metformina se puede combinar con la marihuana y me dice que no. Lo voy a traducir al español y me dice, la marihuana disminuye los efectos de la metformina por antagonismo farmacodinámico. Entonces incluso puedes buscar desde la marihuana, remedios herbolarios, todo lo que el paciente combine para checar su medicación y ver qué es lo que tiene de riesgo el paciente. Yo en lo personal recomiendo el de drugs.com porque aquí puedes poner el fármaco de manera individual y checar todas las posibles interacciones. Lo ideal es que si ya tienes todos los medicamentos que conforman a la polifarmacia del paciente, pues vayas poniéndolo uno por uno y ver las potenciales interacciones que se tienen.